Buen día, soy el ingeniero Guillermo Perales de Peña, soy de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica y estamos aquí con la práctica 4 de Electrónica Digital 1. En esta práctica hablaremos de cómo aplicar un método para obtener las diferentes representaciones de los sistemas binarios, como función booleana, tabla de verdad, diagrama esquemático y simulación. ¿Sí? Para todo esto abarcaremos por dos simples ecuaciones. Estas ecuaciones nos ayudarán a desarrollar toda esta práctica. ¿Sí? Como podemos ver, esta F1, ¿sí? La primera ecuación, vemos que están conectadas por una OR, que es este signo de suma. ¿Por qué? Porque esta es suma de productos, ¿sí? Como vemos aquí, digamos que aquí es una AND, de A a D es una AND, de B a D es otra AND y de A a D es otra AND, ¿sí? Y aquí vemos que en F2 es diferente, ya no tenemos este signo de más aquí, sino que ya todos están multiplicando, significa que las entradas de A, B, y C y D están conectadas a una OR, y esas OR están igualmente conectadas a una AND, que da una salida. Eso lo podemos ver en el diagrama que nosotros hicimos en esta aplicación. Como podemos ver aquí, ¿sí? Aquí ya nosotros programamos aquí las compuertas. Por ejemplo, aquí tenemos las AND que hablamos. Por ejemplo, en la primera ecuación vemos que A y C están negadas, y luego B y luego D. Veamos si sí es cierto. Aquí está, C y A están negadas, B está negada y C y D, perdón, está negada. Vemos que vemos que este es F1, ¿sí? Como dije, están conectadas las entradas a las AND, y estas están a su vez conectadas a una OR, que da una respuesta de una sola salida. Aquí en la segunda ecuación ya está representada en esquemático, que están conectadas todas las entradas por una OR, y estas OR están conectadas a su vez a una AND, que da una salida, que es F2, ¿sí? También por esto hicimos la programación parentes vector, que aquí está, es todo esto, ¿sí? Es una programación para que pueda correr o simular la tabla de verdad, ¿sí? Ok. Para esto también hicimos una tabla de tiempo, que es esta, ¿sí? Vemos cómo actúa B y C y D y las salidas, ¿sí? Y una vez hecho todo esto en este simulador, ahora sí ya nos vamos a simular, se puede decir físicamente, ¿verdad? Pero aquí lo simulamos en Proteus, ¿sí? Para eso la tabla usamos y creamos una tabla de verdad, que en esto nos va a ayudar si es cierto que este circuito funciona y que toda la programación fue estructurada correctamente y que no nos equivocamos al momento de formular las ecuaciones, ¿sí? Vayamos, como vemos, aquí están las ecuaciones que habíamos hablado, ¿sí? Ahora aquí esto es lo que nos importa, ¿sí? La tabla, ¿sí? Vemos que aquí en el primer punto, en el primer momento de la tabla, vemos que todas están apagadas, todos están dando un cero lógico, y que F1 tiene como respuesta 0, pero F2 tiene una respuesta 1. Entonces significa que si yo apago todas, ¿sí? Desconecto, con el bit switch yo lo muevo a la posición 0, me tiene que dar como resultado que F2 va a estar encendido y F1 apagado,
¿sí? Vemos que aquí en la tabla todos están apagados y nada más F2 está encendido. Comprobamos que es así. Ahora veamos otro ejemplo para comprobar una vez más que está correcto. Queremos que F1 encienda y que F2 apague. Mira, aquí tenemos el momento 8. Nada más encendemos A y todos los demás quedan en 0. Ok, vayamos. Nada más muevo A. ¿Qué pasó? Encendí el LED A y pasó que F1 encendió y F2 se apagó. Ahora, ¿qué pasa si pongo B y D? Vemos que se volvió a encender F1. ¿Sí? Ahora ya tenemos dos entradas, B y D están encendidas y F como respuesta a F1 salió con un número, uno lógico, y 2 permanece apagado. ¿Sí? Eso significa que la programación nos salió correcto. Una de las cosas que también podemos ver o checar, por ejemplo, el momento de ver cómo se debe de estar conectado, porque pues aquí enseñamos la programación, ¿sí? Es irte a Chip Report y ver cómo se conecta, cuáles van a ser las entradas y cuáles van a ser las salidas. Aquí lo podemos ver, ¿sí? Porque el programa lo hace solo. Aquí vemos que el 1, 2, 3 y 4 van a ser las entradas y que 16 va a ser la salida F1 y 15 va a ser la salida F2. Vayamos si está bien lo que conecten. Vemos que 1 es la D, 2 es la A, 3 es la B y 4 es la C. ¿Sí? Y vemos que 16 es F1 y 15 F2. Conectamos bien nuestro circuito. Por eso es una de las cosas porque funciona nuestro circuito. Obviamente todo esto conlleva desde un proceso más largo, empezando desde la tabla y de la tabla haciendo que nosotros saquemos nuestras fórmulas. Por ejemplo, de esta tabla salieron estas fórmulas utilizando maxi términos y mini términos. Es que lo que hablamos al principio, el por qué la diferencia de una ecuación a otra, sí, que unas están conectadas con OR a las entradas y otras con AND a las entradas, ¿sí? Esto es la práctica del día de hoy, y sería todo de mi parte. Hasta luego.